En los peor aeropuerto del planeta. Procura hace tu necesidad antes del viaje. En el aeropuerto de Juba, Sudán del Sur, no hay retrait. Sabe cuando entra, pero llama cuando sal. No hay luz eléctrica, así que el personal te registra a mano en los mostradores de facturation. El comprobante de tu malta también va escrito a mano y no va el código de barra. Si te la pierdas, tu opción de recuperar la son escasa. Nunca pierda el contacto visual con ella, que voilà y no precisamente a tu destino. No es santa para equipage, así que tiens que verla tu mismo hasta el avión. A 5 heures insoportable d'entre, pero no existe el aire acondicionado. Alguien puso una máquina en un lateral, pero se olvidó de colocar en chufría se ha oxidado con la lluvia que se filtra por todo lado. Olvidad de tomar aire fresco. No hay bar. La terminal de salida, llamar terminal a escajon de ladrillo y otorgar una categoría superior a la que merece. No tiene también para que se formen cola, así que los pasajeros armolinan a voz en torno a los mostradores. Cuando al fin tien tu bit y paga la tasa de salida del P, un tipo te cobra lo que quiera y se lo guarda en el bolsillo de su camisa. Pasa al control de pasajeros, donde una mujer te revisa la malta porque el escane prehistórico déjà de funcionará sana. La zona d'embarque del aeropuerto de Juba y otra sala más pequeña que la anterior donde no hay asiento para todo. La única tienda tiene 5 metros cuadrados y es la única que vende bonbons Ferrero Rocher en todo el país. En cuanto salga del aeropuerto el calor terminará de derretirlo. En mi primera visita al país, en 2011, un trabajador humanitario me indicó el aguijero de morterazo de la guerra con el norte en uno de los laterales. En 2017, depuis de año de ligar montana de dinero en ayuda al desarrollo, y aguijeros seguían en el mismo lugar. La ruina del aeropuerto de Juba, Sudán del Sur, también alcanza a su tour de control. La inflación y el desabastecimiento de gasolina han provocado en varias ocasiones que el generador se apague y la tour de control deje de funcionar. Hace un mes, un avión comercial de Ethiopian Airlines tuvo que ordenar el tráfico de otros 4 aparatos en el aire desde su misma cabina ante el silencio del propio aeropuerto. Los economistas elegido este aeródromo como el peor del mundo en su edición de este mes. Este reporte lo ha sufrido en varias ocasiones, incluso el segundo y el tercero de esa lista, Bangui, República Centroafricana, y Lubumbashi, Congo, aunque merecerían un puesto de honor otro como el de Mogadiscio, el más bombardeado del mundo, o el de Goma, también en el Congo, que tiene una colección de aviones de pasajeros estrellados junto a la pista de despegue.
son lugar donde unos estresa, pero nunca abur. El aeropuerto de Bangui no es mejor que el de Juba y está es poco posea en campo de desplazado en un cementerio de aviones junto a la pista. D'entre el personal tiene sus propias maneras de torturar. El registre también Emmanuel, on que las maltas si salen por una cinta. Da igual si el viajero cree que va a escapar pronto del aeropuerto no sabe a lo que se expone. Varios funcionarios asegurando que nadie salga sin revisar Malta por Malta. Cuando encuentran algo sospechoso, se paraliza todo el proceso. Aunque todo el avión de Air France esperando en una sala en la cap n'acab de pillar la que suda como en una zona. De l'ant demi-pillaron un type con cartucho en su équipage. Résultat c'est un cazador d'éléphants. De nuevo, ma formulario a mano, griton, en pujon, confusion. Una hora después, comienza de nuevo el registro deteniendo en cada objeto extraño. Al aeropuerto de Bangui lega de dia y sal de noche. Si lo que intenta es salir del la aerolínea te recomienda estar 4 horas antes. La razón la entiende cuando llega el control de pasajeros. Uno militar auscultant hasta el último milímetro de tu ropa, el bolsillo interior de la malta, un doble fondo, la ranura para tarjeta de la cámara y cualquier otro lugar susceptible de guardar diamante, una de las riquezas del país. Por último, el aeropuerto de Lubumbashi existe, pero podría no existir. Hay un edificio pero no sirve de nada. No hay luz, ni bar, ni tienda. No serviría ni como parada del autobús para hacer una escala. Como no hay nada que comer después de varias horas de viaje, sal de la terminal, 5 nadie te pida ni un papel, y puede comprar fruta una sonora que tient puesto al otro lado de la cartera. Si t'entretiens mucho tendrá que correr detrás del avión de hélice cuando enfila la pista de despegue.